Que el Señor Jesús nos bendiga. Amén, que esta mañana sea una mañana gloriosa para nosotros. Después de haber estado compartiendo estos días, creo que la misericordia del Señor ha sido grande para nosotros y esperando siempre que lo que hemos compartido, ¿verdad?, tenga una repercusión espiritual en nuestras vidas. La verdad es que el miércoles, cuando me fui de acá, sentía como el resfriado me había tomado, y el jueves estaba muy preocupado de los cultos que venían, pero gracias a Dios ya estamos terminando. El resfriado quedó ahí en su lugar nada más. No, aparte de la garganta, lo que ustedes me escuchen, no he tenido mayor complicación de lo que comúnmente hace un resfriado, que a uno lo tira a la cama y queda como nada. Eso me pasó un poco el jueves nada más, pero gracias al Señor. Y bueno, gracias también a la hermana Jacqueline, que me hizo un brebaje, no sé lo que era por ahí. Algo de cebolla tenía, parece. Pero gracias a Dios, como le digo, todo hasta acá ya estamos terminando esta semana. Y yo espero, de verdad, no sé, a veces uno simplemente se trae los temas y no hay como un barómetro, con excepción de un hermano que anoche me escribió y me dijo que muy agradecido por los temas que se habían tocado. Lo que siempre esperamos es no estar sorprendiendo, ¿me entiendes? Oh, qué tremendo, no es sorprender, sino lo que esperamos es que lo que se diga de tal manera que pueda ser aplicado. Amén, que sea, como hemos estado hablando de Pablo, en lo práctico que él era para esto así y esto acá, esto me dicen, esto hagan. Amén, eso es en verdad lo que deseamos, que lo que oímos, lo que aprendemos, o sea, lo que oímos, ojalá lo aprendamos. Amén, y de tal manera que sea fácil aplicarlo a nuestra vida diaria. Amén. Nos alegramos de haber estado con nuestros hermanos Román. Amén. Como quisiéramos tenerlos más seguido acá. Es difícil, usted sabe, la parte económica, pero nos alegramos de que hayan estado acá. Echamos de menos a sus padres, hermana Juanita. Amén. Que Dios les bendiga a ellos ricamente. También a nuestro hermano Raúl, la hermana Ana, la hermana Jacqueline. Que Dios les bendiga grandemente también allá en Concepción. Hemos tenido una alegría inmensa al ver a nuestros pequeños hoy día. Amén. Que Dios les bendiga a ellos. Amén. Y bueno, por supuesto, el trabajo de los padres, que es fundamental, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Amén. Bueno, vamos a tomar 1 Corintios, capítulo 9. Vamos a mirar allí un tema, ¿verdad?, muy importante en cuanto a, siempre hablamos del apóstol Pablo, y Corintios, ¿verdad?, es como una bitácora de diario de vida. El apóstol Pablo en Corintios es en las cartas que más habla de él, más habla de lo que él hace, de cómo lo hace. En las otras cartas son consejos, son exhortaciones, pero en Corintios el apóstol Pablo deja mucho de él ahí, mucho de cómo él era, cómo él hacía, cómo él vivía, cómo trabajaba, cómo se sustentaba, amén, cómo compartía con los hermanos, amén. Así que las cartas de Corintios son cartas muy especiales en ese sentido, amén. Así que vamos a tomar 1 Corintios capítulo 9, y bueno, yo también quería decirle, hermanos, este mes ojalá sería ideal, si es que Dios me permitiera, poder ir a visitar a los hermanos a Argentina. Amén. Así que les pido su oración para que, si es así, Dios pueda abrir puertas, se abran
los canales, ¿verdad? Para poder ir a visitar a los hermanos. Y bueno, esperando como siempre que en todo Dios sea glorificado. Amén. Así que si Dios así lo permite, tendría que ser para fin de mes. Mayo, no sé, mayo ya siempre empieza a ser un poco más aventurado por los cambios de clima. Amén, en los que antiguamente me pasaba cuando iba en bus, que varias veces quedé en Mendoza sin poder cruzar el mismo día y quedarme 2, 3 días más allá. Averiguamos una vez con el hermano Amner que quedamos varados allá cómo era venirse en avión. Y no, era imposible sacar un pasaje de un día para otro, de un momento para otro en avión. Bueno, aquí mismo en Chile, si usted se queda varado en Conce, usted puede ir de oferta a Concepción, me parece que hasta por 20.000 pesos a veces, ¿cierto? Claro que tiene que sacar el pasaje cuando está la oferta, o sea, voy a ir a este otro mail, lo saco ahora, pero sacar un pasaje en el día para venir a la tarde, igual son más de 100.000 pesos, así. Entonces fue imposible y uno no tiene nada más que hacer sino esperar nada más hasta que baje la nieve, hasta que estén las posibilidades de poder pasar. Así que por eso lo ideal sería en este mes, a fines de mes por supuesto. Amén. Así que eso, y que Dios nos siga ayudando, nos alegramos de ver al hermano Helio con nosotros. Amén, con su esposa acá, y vamos a estar orando por la situación de nuestro hermano, para que Dios restaure total y completamente su salud. Independiente, ¿verdad? Podemos decir, bueno, fue por esto, por lo otro. Independiente de lo que haya sido, creemos que Dios es nuestro gran sanador. Amén. Así que vamos a hacer esto, que sea una petición nuestra, la restauración de la salud de nuestro hermano. Amén. Bueno, vamos a leer entonces en 1 Corintios capítulo 9. Los derechos de un apóstol, la defensa que él hace, amén. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian al Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio.
Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Qué tremenda carta, amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, nuestro bondadoso Padre Celestial. Bendecimos su santo y glorioso nombre, Señor. Agradecemos esta oportunidad maravillosa que tenemos el día de hoy, de venir, Señor amado, de poder compartir, Señor, junto a los creyentes. Hemos sido maravillosamente sorprendidos por los pequeños, Señor. ¿Qué sentimiento nos hace verlos, Señor? Criados, desarrollando su vida aquí en medio de creyentes, en medio del Evangelio. ¿Qué otra cosa pudiéramos querer para ellos? ¿Qué otra cosa pudiéramos desear para ellos? Sino que Cristo sea formado en cada uno, Señor. Padre bendito y glorioso, humildemente le suplicamos, bendígalos a ellos, bendiga el esfuerzo que nuestras hermanas hacen aquí, pero muy especialmente a los padres que trabajan en casa, bendito Dios, los que a diario están tratando de que ellos formen un carácter, bendito Dios, en el cual Cristo sea reflejado y el mundo pueda ver, porque el mundo nos mira, Señor. Y la Escritura dice que deberíamos ser esas cartas escritas y leídas de todos los hombres. Señor, humildemente le suplicamos que esta mañana pueda estar con nosotros mientras compartimos una reflexión, bendito Dios, de lo que el apóstol acaba de escribir aquí, para que esto mismo sea nuestro ejemplo, para que nosotros veamos, entendamos, aprendamos, Señor, cómo se debe desarrollar nuestra vida, cómo nosotros debemos ir creciendo día a día en gracia. Y como dice el apóstol al terminar esta pequeña parte de la carta, Señor, con respecto a los que corren, con respecto a los que participan en deporte, a los que se meten, Señor, para ganar algo. En cada una de estas cosas hay esfuerzo. Cada uno tiene que esforzarse al máximo. Cada uno tiene que privarse de cosas. Cada uno tiene que consagrarse a lo que está haciendo, si en verdad espera algún día ganar. Ahora la corona de ellos es corruptible. Señor, después de un tiempo a veces ya nadie más se acuerda de eso. Pero la corona que nos ha sido prometida es eterna. Es una corona de vida. Bendito Señor, ayúdenos a ver esta tremenda diferencia y a saber que ningún esfuerzo es en vano. Que cada cosa, como hemos aprendido, tendrá su recompensa. Cada cosa será galardonada, Señor.
Por eso, Padre, ayúdenos a que podamos en verdad meternos ahora bajo la palabra, bajo su Espíritu Santo, y que ella pueda alumbrar nuestras vidas, animar nuestros corazones, que podamos salir de aquí como personas distintas, con nuevos propósitos, nuevos deseos, Señor, esperando que el Espíritu Santo haga esta obra gloriosa y real en medio nuestro. Humildemente pedimos esto para su gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Que el Señor Jesús nos bendiga. Amén. Hemos estado tratando de abordar, ¿verdad?, la carta de Pablo a los Corintios, especialmente porque, como hemos dicho, es una carta muy extraordinaria en el sentido de lo práctica que es, hablando de las necesidades que muchas veces se dan también en medio nuestro. Veníamos hablando, ¿verdad?, acerca del capítulo 8, ¿verdad?, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, veíamos, ¿verdad?, cómo en la iglesia podemos encontrar gente madura, ¿verdad?, y gente que no es madura. Gente para la cual algunas cosas son terribles y otros que tienen un mejor entendimiento lo pueden discernir de mejor manera. Pero como el apóstol, ¿verdad?, decía que como los maduros, es el deber de la gente mayor. Maduro me refiero. Cuando hablamos de maduro, hablamos de perfección cristiana, de caminar cristiana de una mejor manera, ¿verdad? De un entendimiento más avanzado en cuanto a las cosas espirituales, ¿verdad? Y como el apóstol Pablo pone aquí la carga sobre los que son maduros. Amén, porque son los maduros los que deben sobrellevar a los que todavía son infantes. Ahora, el hermano Branham ha venido, el apóstol Pablo, ¿verdad?, ha venido ya desde el comienzo tratando con los que son niños. Amén, no solamente teniendo paciencia con los que son niños, sino que también, en cierta manera, obligándolos a que crezcan en el Señor. No puede una persona que tiene años en la iglesia seguir siendo inmaduro espiritualmente. Amén. Entonces llegamos al capítulo 9. Después del apóstol estar presentando un caso firme, ¿verdad?, para defender a las personas que ministran en nombre de Cristo. Amén. Cómo es que las personas que ministran tienen derecho de que se les ayude financieramente. Usted sabe cómo esto le causa mucho ardor al mundo. ¿Es verdad? Es verdad. Esto, la gente que no entiende, ¿verdad?, tiene una, no sé, le produce algo, una urticaria, algo así. Y muchas veces con razón. Amén. Muchas veces con razón, por el mal ejemplo que se ve. No podemos no decir otra cosa. Amén. Muchas veces con razón por el mal ejemplo que se ve, pero al mismo tiempo por algo que ellos no han hecho nada. Amén. Es como estos días, ¿verdad? Todo el mundo fue sorprendido cuando, hablando de los gastos fiscales, ¿verdad?, aparecen honorables, ¿verdad?, que gastaban en el año más de 40 millones en benzina. Entonces alguien sacó la cuenta, dijo, eso son 1.500 kilómetros diarios. O sea, 1.500 kilómetros diarios que se gastan en combustible, es ir 3 veces a Conce, ¿verdad? Ir, volver a ir. Amén. Eso da como 10 horas. No, 15 horas. Es imposible. Pero eso es noticia y pasó. ¿Verdad? Por ahí alguien saca el cálculo que cada honorable gasta como 10 millones en celular. ¿Verdad? Entonces, 10 millones y un plan, ¿cómo se llama? Un plan, no básico, un plan completo, ¿verdad? Un plan libre donde usted tiene, sin acotar, ¿verdad? Usted puede ocupar, ¿cuánto vale? 40.000 pesos.
vale menos de 40.000 pesos un plan libre. Y para gastar 10 millones. Y sigue todo eso. Y eso se sabe. La gente los vuelve a elegir. Pero cuando ven a alguien haciendo uso un poco, por eso le digo, la gente puede criticar, sí. El apóstol está hablando de eso acá. Amén. Pero lo que nosotros debemos saber es en qué estamos creyendo y qué estamos haciendo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, empieza la carta haciendo una defensa, amén, de su apostolado. ¿Es verdad? Y empieza también diciendo acerca del derecho que tienen, en este caso los apóstoles, ¿verdad?, para que se les ayudara financieramente, especialmente las personas a las que sirven. Pablo entra en detalle, ¿verdad?, sobre el por qué se negó a recibir este beneficio a los corintios. Si bien es cierto, los corintios, cada vez que iba alguien a predicar, ellos lo ayudaban, y son nombrados muchos de los que lo ayudaban, pero Pablo, él mismo desistía de esto. Usted sabe que Pablo, al lugar que iba, lo primero que hacía era trabajar. Amén. Su oficio de armar las carpas le daba resultado en cualquier ciudad donde iba. En cualquier ciudad, de hecho, cuando llegó a predicar, se unió a los hermanos que trabajaban en lo mismo. Y entonces él trabajaba para su sustento, pero el sábado estaba de primera hora en la sinagoga, ¿verdad? Y después se dedicaba a trabajar y el sábado volvía a estar ahí. Y cuando el tiempo lo recorría, estaba todos los días de la semana predicando el evangelio. Amén. Y él, bueno, por eso le digo que es Corintio muy hermoso en el sentido de esto, porque Pablo nos da muchas de sus vivencias. Él nos dice cómo, gracias a Dios, nunca le ha faltado, pero nunca ha tenido problemas cuando le ha faltado también. Amén. De hecho, ¿se acuerda cuando él al final de su carrera manda a pedir que le lleven el abrigo que le faltaba porque hacía frío? Amén. Nos deja ver un montón de cosas que a veces no entendíamos, ¿verdad? Ahora, Pablo está comunicando una idea más general, ¿verdad?, con todo esto. Los cristianos de Corintio que tenían conciencias más fuertes en su fe cristiana, deberían estar dispuestos a renunciar a su derecho, ¿verdad? Si Pablo dice, si yo renuncio a esto, que es un derecho para mí, amén, los cristianos que eran más fuertes en su fe cristiana deberían estar dispuestos a renunciar a su derecho de comer los alimentos que se les hubiesen ofrecido a los ídolos por el bien de aquellos que eran más débiles en la fe. ¿Verdad? Es cierto que los que están en Cristo son libres de comer cualquier tipo de carne, porque los ídolos son falsos y no tienen ningún poder real. Al mismo tiempo, ¿verdad? Pablo está diciéndole a los corintios que es mejor dejar de lado un derecho personal en lugar de hacer que otros pequen. Amén. ¿Entiende eso, verdad? Amén. Es mucho mejor, hermano, tener cuidado de los débiles de la iglesia. La iglesia debe ser un organismo sensible, porque somos un cuerpo. Amén. Lo dijimos tiempo atrás, si usted cada vez que el hermano pide oración y usted lo único que hace es amén, entonces usted está faltando a un principio básico. A un principio básico del cuerpo de Cristo. Amén. Más vale que no ponga amén ahí. Si no está en su deseo orar por eso, entonces más vale que no diga nada. Amén, pero si usted pone su amén ahí, ese es el compromiso real. Ahora, cada cristiano poniendo amén o no amén debería ser su necesidad. ¿Por qué? Porque somos nuevamente un cuerpo. Amén. Para mostrar entonces Pablo que él estaba haciendo lo mismo, él comienza a demostrar que tenía ciertos derechos como apóstol, incluido el derecho de pedirles que lo apoyaran económicamente. Esto es especialmente cierto en el caso de la iglesia de Corintio, ya que él fue quien la fundó. Pablo dice que los cristianos de Corinto llevaban el sello de su apostolado, ¿verdad? Él dijo, sí, para algunos. Hermano, ¿cuál era un requisito básico para ser apóstol? Haber estado con Jesús. ¿Cierto? Entonces muchos decían que Pablo no había estado con Jesús.
Amén, a los que Pablo tenía que venir y decir, mire, lo que pasa, yo era perseguidor de la iglesia, ¿ya? Y empieza a contar todo. Y un día pedí cartas porque yo sabía que habían cristianos en Damasco. Y yo sabía que ahí estaban y yo con todo mi corazón quería ir a agarrarlos a todos, meterlos presos, para que nadie más hablara de este pseudo Mesías. Amén. Pero resulta que cuando yo voy camino a Damasco, me aparece este rayo de luz. Esa misma luz que está ahí. Esa misma luz. Y me tiró al piso. Y cuando yo desesperado dije, ¿quién eres, Señor? Amén. Y Él me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí Él cuenta su historia y cómo Él tuvo que ir 3 años y medio al menos a reconocer la experiencia que había tenido. Amén. Entonces por eso Él dice, hermano, amén, lo dice ahí. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús nuestro Señor. Amén. No he visto al hermano, lo vio como ninguno lo había visto. Amén. Él lo vio como ninguno lo había visto. ¿Y quién le explicó todo? Y de hecho el apóstol Pedro dice, hablando de Pablo, dice, bueno, sabemos que nuestro hermano Pablo, él explica cosas, ¿se acuerda? Que aún son difíciles para entender para ellos, que habían estado 3 años y medio con Jesús. Amén. Ahora, bueno, dice el apóstol, si para otros no soy apóstol, para ustedes sí. ¿Por qué? Porque estuve 1 año y medio predicándoles a ustedes. Si hoy día ustedes son algo, es porque a través de mí Dios sembró algo en ustedes. Amén. Oh, que Dios nos ayude, amén. Por eso Pablo dice, ¿verdad? En ahí donde leímos, que el sello de su apostolado precisamente eran ellos. ¿Quién? La congregación de Corinto. Amén. Entonces Pablo enumera algunos de los derechos que tenía como apóstol, como comida, bebida, ser acompañado por una esposa tal como lo hacían los demás apóstoles. En cambio, él y Bernabé trabajaban para apoyar su trabajo ministerial. ¿Por qué no se merecía ser apoyado por los corintios tal como apoyaron al resto de los líderes espirituales que los ministraron? Entonces Pablo ofrece algunos de los ejemplos para demostrar lo que estaba diciendo. Entonces él dice, los soldados no pagan por su propia comida. No, ¿verdad? El soldado se enrola, imagínense que ahora la guerra que está librando Estados Unidos, hay cada soldado, ya, ¿quién es soldado? Ya, ustedes se pagan el pasaje, se pagan el uniforme y también la comida. No, ¿me entiende? Ellos solamente van y el Estado tiene que proveerles todo. Amén. De eso está hablando él aquí, ¿verdad? O que Dios nos ayude, hermano. Amén. Entonces, Pablo ofrece, ¿verdad?, estos ejemplos de los soldados en primer lugar. Los agricultores se alimentan de sus cultivos. Incluso la ley de Moisés instruía a los granjeros a no impedir que los bueyes que usaban para arar el campo se comieran el grano mientras trabajaban. Entonces las personas que trabajan en los templos judíos, incluso él habla también de los que trabajan en los templos paganos. Ellos comen de la comida que se ofrece en el altar. Entonces, el mandamiento claro del Señor es que los que siembran la semilla espiritual entre un pueblo deben cosechar de él algún sustento material. Amén. Ahora, sin embargo, Pablo deja claro que él y Bernabé rechazaron recibirlo. Pablo no está pidiéndoles dinero a los corintios, ya que no quería que nada se interpusiera en el camino de las personas a la hora de creer el evangelio de Cristo. De hecho, preferiría morirse, dice él, antes que poder jactarse de que predicaba el evangelio de forma gratuita. En realidad,
no se jactaba de predicar el evangelio de sí mismo. Pablo creía que no tenía otra opción. Lo escucho como lo decía ahí. No tenía otra opción, tal como ocurre con un esclavo al que se le ha confiado un trabajo importante. Amén. Pablo tenía que llevar a cabo el trabajo que Dios le había encomendado hacer. Pablo podía jactarse con alegría, no con arrogancia, de que no les estaba pidiendo dinero a las personas a las que servía, aunque tenía el derecho de hacerlo. Amén. Pablo decía que él se había hecho esclavo. Amén. Si nosotros hoy día hablamos de esclavitud y, tendríamos que ver películas para saber lo que era. Amén. Tendríamos que ver películas, leer libros, leer historias, para entender lo que era un esclavo. Pablo está diciendo que él se hizo esclavo por Jesucristo. En un tiempo como el de ahora, donde cada uno patalea por su derecho y donde todo el mundo tiene derecho. Amén. Es inimaginable pensar lo que era la vida de un esclavo, una persona que no tenía derecho a nada. A nada, era un mueble que no era considerado, hermano. Por eso cuando un esclavo, el apóstol le dice, eres esclavo, logra, si puedes, compra tu libertad. ¿Verdad? Lo dice, el apóstol se lo dijo a los corintios también. Amén. Pero ser esclavo, hermano, ahora él dice, logra tu libertad, ahora eres libre. Amén. Qué bueno, eres esclavo de Cristo, dice después. Amén. Nosotros tenemos un propósito, hermano. Amén, tenemos un propósito. Y cuando estamos hablando de esclavos, ¿qué estamos diciendo? Es que estamos rindiendo lo que somos a aquel que es nuestro Señor. Amén, yo ya no tengo derecho, sino que hago lo que a Él le agrada. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Amén, y esto simplemente puede lograrse y debe hacerse con un encuentro real. O sea, esto no se logra con un convencimiento mental. ¿Me entiende? No, usted puede encontrar buena la religión, puede encontrar buena la iglesia, y así como encuentra buena la religión, puede buscar el grupo que más le guste. Pero cuando encuentra a Jesucristo, es algo muy distinto. Pablo en esta parte de la carta que hemos leído, ¿verdad? Él sigue hablando de cómo él limitaba sus libertades de muchas otras maneras. Participaba en la vida religiosa judía con la esperanza de que los judíos seguidores llegaran a la fe en Cristo. Sin embargo, como una persona libre en Cristo, también vivía como una persona que no estaba bajo la ley para ganar a los gentiles que no estaban bajo la ley. Incluso se volvía débil, dice, en cierto sentido, a causa de los débiles. Entonces Pablo se compara a sí mismo como un atleta que está entrando para competir en los juegos de aquella época. En realidad nosotros no competimos por alcanzar la salvación, sino una corona eterna que nos guiará hacia el momento en el que Cristo le dará su reconocimiento a las personas que se hayan salvado. Por eso Pablo dejó de lado sus libertades y practicó el dominio propio. De esta manera esperaba recibir el premio y no ser descalificado por su egoísmo pecaminoso antes de llegar al final de su vida. Amén. ¿Hay alguien que quiera ser como Pablo? El apóstol Pablo nos dice que él anhelaba, hermano, era un anhelo en su vida, él anhelaba ver a los judíos, su propio pueblo, salvos para el reino de Dios. Amén. Él anhelaba, así lo declara él acá en Romanos 9. De verdad, digo en Cristo no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Mire, él está diciendo, si esto me cuesta perderme, yo me perdería, dice él. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. En el capítulo 10 decía, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. Ahora, eso es lo que él anhelaba en su corazón. Por eso entendemos que cada vez que Pablo iba a alguna ciudad, el primer lugar que visitaba, ¿qué es lo que era? Una sinagoga. Lo primero, Pablo llegaba a una ciudad y lo primero, ¿dónde está la sinagoga? Y allá era su lugar, porque lo primero que él quería era ir a hablarle a sus hermanos acerca de esto tremendo que había pasado, hermano. El pueblo de Israel había estado esperando por miles de años. Amén, ellos veían que desde el jardín del Edén se había hecho la promesa. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Desde el jardín del Edén Dios le dijo que vendría una simiente. Y esa simiente venía para aplastar la serpiente, ¿se acuerdan? Desde el jardín del Edén venía la promesa, pasó hasta el diluvio y del diluvio siguió. Hasta que Dios escoge un pueblo, ¿verdad? Y en este pueblo se materializa lo que Él en verdad quiere hacer. El capítulo 10 nos dice que todo lo que a ellos les pasó, ¿verdad? Fue para que nosotros aprendiéramos, para que viéramos, ¿verdad? Cómo debían en verdad servir a Dios y cómo debían en verdad temer y amar a este Salvador. Ahora, después de estos miles de años, 4.000 años de espera aproximadamente, hermano, la gran noticia, la profecía se cumplió. ¿Cómo guardar eso? ¿Cómo irme a acostar tranquilo siendo que no saben que la profecía se cumplió? Entonces Pablo tiene que ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de sinagoga en sinagoga, diciéndole esto. ¿Ustedes se acuerdan lo que nuestros hermanos escribieron? ¿Recuerdan lo que dijo Moisés, que profetas como él Dios nos levantaría? ¿Recuerdan? Y empieza, les recuerdan lo que dijo Isaías, ¿verdad? Que vendría como cordero manso al matadero, que enmudecería, no abriría su boca, y que fue llevado delante de sus trasquiladores, varón experimentado, es quebranto, escondimos de él el rostro. Y empezaba con toda la profecía de Isaías, y él les decía, pasó. Esto pasó hace unos años acá en Jerusalén. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Él mismo lo dice, que cuando él predicaba esto, los judíos no creían, los gentiles lo encontraban tonto. Pero paraba de predicar. Entonces lo primero, ¿verdad?, era ir a su pueblo, pero sin lugar a duda, aún mayor era su deseo de cumplir el llamado único de Dios a su vida, de ministrar también a los gentiles. Amén. Él lo dice ahí en Efesios capítulo 3, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3, el versículo 8, ¿verdad? Ahora, Pablo deseaba que Dios lo usara como instrumento para predicar el evangelio y guiar a los que escucharan el mensaje de la gracia a la fe salvadora en Jesucristo. Él escribió, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Lo acabamos de leer ahí en el versículo 19 de 1 Corintios 9. ¿Es verdad? Por lo cual, siendo libre de todos, yo podría irme a dormir tranquilo hoy día, amén, pero me he hecho siervo, me he hecho esclavo, amén, de todo. ¿Con cuál es el propósito? Para ganar a mayor número.
Lo hemos dicho muchas veces, hermano. Tiempo atrás leía a una persona y esta persona decía que realmente la única razón por la que alguien no comparte el Evangelio es porque en realidad el Evangelio no le ha hecho nada. Es imposible, decía, que a alguien el Evangelio le haya hecho algo, como cambiado la vida, como darle una nueva oportunidad, como haberlo sanado, lo más pequeño que sea. Esa persona, si en verdad lo recibió, dice, lo primero que haría es comunicarle a otro lo que a ella le ha pasado. Pero si no lo ha hecho, dice, es porque en verdad no le ha pasado nada. Por eso, hermano, cuando nosotros miramos a Pablo, no es para que admiremos a Pablo. De seguro que lo admiramos, hermano. O sea, si usted ve esto, ve el esfuerzo del hombre, ve cómo él vivía, ve cómo él trazó su vida, sin lugar a duda es lo que miramos hacia arriba. En algún momento, mire, hermano, a Pablo los demonios, ¿se acuerda que los demonios lo conocían a Pablo? Amén, una vez uno fueron a orar por un endemoniado y el endemoniado dijo que conocía a Pablo y sabía que era Jesús, pero ustedes ¿quiénes son?, le dijo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Puede imaginarse ahí los demonios diciendo, si te encontráis con Pablo, no te metáis con él. Pablo un día iba pasando y vio a un hombre y supo que tenía fe para ser sanado. Así dice la Biblia. Él lo vio y le dijo, ven para acá. Tú tienes fe para ser sanado. Oró y sanó. Hermano Branham nos dice, como Pablo era prisionero de Jesucristo, dice, un día llegó a una ciudad y había una muchacha todo el rato, todos los días andaba detrás de él diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo. Pero era una mujer que era bruja. Amén. El mensaje estaba correcto. Pero era una mujer que era bruja, pero todos los días se paraba y decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Amén. Y un día el Espíritu Santo le dijo, ahora, le dijo. Entonces Pablo se volvió y le dijo, déjala, demonio. Amén. Y el espíritu de adivinación se fue de la mujer. Y ahí quedó, bueno, los dueños de ella, los que ganaban plata, quisieron linchar a Pablo luego de eso. Oh, hermano, Pablo renunció. Cuando nosotros miramos entonces eso, sí, Pablo, hermano, pero ¿y nosotros? Pero ¿y nosotros? Es que hermano, yo lo único, yo trabajo en la casa, así que no converso con nadie. Es que yo soy apenas dueña de casa, es que yo apenas... Mire, hermano, siempre hay formas. Siempre hay formas. La Escritura, Pablo mismo nos da su testimonio. Y Pablo renunció a su libertad y se esclavizó a Jesucristo. Amén. Amén. Cuando él le escribe a los romanos, parte así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. ¿Cómo? Pablo, ¿qué? Siervo de Jesucristo. Amén. Eso es lo que él, así, hermano, así es como él en verdad se veía. Amén. Nosotros lo leímos el otro día, 1 Corintios 7, el 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. Bueno, y hay muchas más escrituras donde el hermano Branham tomó lo de Filemón para predicar Pablo prisionero de Jesucristo. Amén. Entonces esta idea, hermano, de convertirse en un siervo esclavo se conceptualiza en el término griego. ¿Cuál es ese término griego? Había un barco que antes venía con literatura, el doulos.
¿Alguien se acuerda? Salió el Doulos 1, todavía creo que hace unos cuantos años atrás vino, estuvo en Talcahuano. Uno de esos se hundió también, que andan con literatura cristiana por todos lados. Amén. Pero doulos, ¿qué significa doulos? Que se refiere a una persona que legalmente es propiedad de otra y cuyo sustento y propósito están determinados por su amo. Eso es lo que Pablo decía de él. Yo soy siervo de Jesucristo. ¿Qué palabra usó él para decir siervo? La palabra griega doulos, que se refiere a una persona que legalmente es propiedad de otro y cuyo sustento y propósito están determinados por su amo. Por eso nosotros encontramos en la Escritura que Pablo un día estaba preparando todo para ir hacia acá y en la noche Dios le dijo, no, para allá no, sino que para acá. Acá está la gente que te va a oír. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo, como ciudadano romano libre, ¿verdad? Pablo no pertenecía a nadie. Nosotros entendemos, Pablo tenía un padre griego, ¿verdad? Y una mamá judía, ¿verdad? Su madre lo crió en todo lo que era el judaísmo. Pero por otro lado, por su padre, Pablo tenía todas las libertades que tenía una persona romana. Amén. Él podía hacer lo que quisiera porque era una persona libre con documentos reales, no con documentos comprados, sino con documentos reales desde su nacimiento. Amén. Entonces Pablo, como ciudadano romano libre, no pertenecía a nadie. Contaba con extensos derechos dentro de las leyes de su sociedad. También tenía libertades espirituales como cristianos. Por otro lado, en el antiguo mundo mediterráneo, las personas esclavizadas casi no tenían derechos o no tenían libertades. Un esclavo debía obedecer las órdenes de su amo. Pablo afirmó que era libre de hacer lo que quisiera, pero en lugar de eso se rebajó voluntariamente a la condición de esclavo de todas las personas. Se convirtió voluntariamente en un siervo de todos para ganar el mayor número posible de convertidos. Él se hizo esclavo para ganar a los esclavos, hermanos. Un esclavo podía decirle, ¿qué sabe usted de mi vida? Y él decía, yo soy esclavo, como él se iba a vivir con ellos. Oh, hermano, y esto no es exclusivo. Ahí en la historia hemos visto, yo hace poco tiempo atrás estaba escuchando, o estaba leyendo mejor, de un hermano pastor, que fue tomado preso en una de estos países donde el cristianismo es mal mirado. Entonces lo agarraron preso, estuvo incomunicado 2 meses. 2 meses. Y cuando volvió a casa, a la congregación, todos lo recibieron muy contentos. Y él habló con su esposa y le dijo, es que yo tengo que volver. ¿Cómo? Le dijo, pero la congregación, tengo que volver. Dejé hermanos que me necesitan, dijo. Entonces abrazó a su esposa y la congregación entendió, alguien lo reemplazó, pero él tenía que ir a terminar lo que había quedado incluso. Hermano, Dios tiene que darnos una pasión. Tiene que darnos una pasión por lo que hemos recibido, por lo que cada día tenemos, por lo que decimos que amamos. ¿Me está entendiendo? Pablo tenía todas las libertades que quisiera, pero él no. Él se hizo un esclavo para ir a los esclavos, se hizo judío para ir a los judíos, se hizo sin ley para ir a los que no tenían ley. ¿Cuál era el propósito? Ganar el mayor número posible. ¿Me está entendiendo? Y yo peleo porque no me saludan porque no me dan el saludo por esto, hermano. El otro día decíamos, el diablo nos tiene peleando al uno con el otro. Y no miramos lo tremendo que Dios está desarrollando alrededor nuestro.
Al decir Pablo, me he hecho siervo de todo, Pablo adoptó la mentalidad de Jesucristo. ¿Cuál fue esa mentalidad? Filipenses 2, 5, 7 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué es lo que es eso? Se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. Y si Él fue siervo, ¿qué queda para nosotros entonces? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Sino exactamente copiando a su maestro. Por eso él decía, aprendan de mí como yo de él. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Oh, bendito es el Señor. Nosotros sabemos, Jesucristo estaba ahí en su gloria, incluso acá en la tierra. Él pudo haber hecho lo que quería. Él podía convertir piedras en pan. Él podía multiplicar peces, podía crear peces, podía cambiar el agua en vino, podía hacer lo que quisiera, pero en momentos tuvo hambre, en momentos tuvo sed, en momentos necesitó descansar. Vivió, en ningún momento Él dijo, no vayan a comprar, mire aquí, pum, tenemos todo para comer. No. Él pagó por lo que había que pagar, vayan y preparen, ahí está la plata, hagan eso. Él vivió como uno más de nosotros, con las limitaciones nuestras, con las pobrezas nuestras. Y no solo las nuestras, sino que mucho más. ¿Quién ha nacido en un pesebre? ¿A quién le ponen el lugar donde comen los animales, el cuadrado donde comen los animales como cuna? ¿A quién le han hecho eso? Amén. Se hizo siervo, amén, para salvar a la mayor cantidad. Se rebajó, se hizo siervo de todos y murió en la cruz, hermano, para convertirse en el Salvador del mundo. ¿Lo cree usted? No hay nadie más bajo que Él. Eso lo hizo para alcanzarlo a todos. Nadie puede decir, yo estoy lejos del perdón, fuera del perdón. No, Él bajó a lo más bajo. Y también fue a lo más alto. Amén. Todos caemos en el plan que Él hizo. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Que Dios nos ayude, amén. Ahora Pablo, siguiendo el ejemplo del Señor, renunció a sus derechos, a sus privilegios, afiliaciones y preferencias para servir a los demás y promover la causa de Cristo. Como lo leímos recién, él dijo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Amén. ¿Cuál era su propósito, mi hermano? Pablo nunca comprometió la verdad. Aunque andaba aquí y allá con los de la ley, con los sin ley, pero nunca comprometió la verdad. Por el contrario, adaptó su enfoque para evitar ofender a su público. Amén, no presumía de su libertad ante los judíos, ni imponía la ley a los gentiles. Su objetivo simplemente era eliminar los obstáculos y las piedras de tropiezo para que aceptaran el Evangelio. Amén. A veces nosotros ni siquiera queremos conversar con alguien porque no. Amén. No, es que a veces ya antes de hablar ya nos ponemos, no, es que no nos van a escuchar. El apóstol decía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos,
ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Amén. A eso se enfrentaba Pablo. A eso se enfrentaba, y no solamente, hermano, él mismo acá en Corintios él da la descripción, cuántas veces lo azotaron, cuántas veces lo apedrearon, cuántas veces estuvo preso, cuántas veces, ¿por qué? Por predicar. Por predicar, hermano, él no andaba alborotando gente, no andaba haciendo fogatas, no andaba haciendo barricadas, no, por predicar, por pararse a predicar. ¿Qué es esto? Lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Para nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, para los judíos, ciertamente tropezadero. Amén. Para los gentiles, locura. Pero eso es lo que hacemos. Amén. ¿Qué es lo que hacía? Nuevamente, su actitud siempre era hacer lo posible para que alguien oyera. En el capítulo 2 Corintios 6:3 decía, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Se acuerda que él decía el viernes cuando hablamos? Él decía, aunque mi ley no está supeditada a la conciencia de alguien. ¿Se acuerda? Mi libertad no está supeditada a lo que usted piensa, pero por no ofenderlo, no lo haré. Mi libertad no depende de lo que usted piensa, pero por no ofenderlo y por ganarlo a Cristo, yo no lo ofenderé. Por ahí dicen, ¿verdad?, que un buen predicador no pone murallas, sino que trata de hacer puentes. Hermanos, Pablo trató de hacer lo posible. Amén. De hecho, cuando se conoció con Timoteo, Timoteo también era griego, ¿se acuerda? Su mamá era judía. Y apenas Pablo lo vio, ¿verdad? Y en Hechos 16, los primeros versículos, Pablo ve a Timoteo. Timoteo ya tenía un testimonio, la gente hablaba de quién era Timoteo. Y aunque Timoteo era gentil y Pablo predicaba que un gentil no tenía que circuncidarse, ¿verdad? Pero Timoteo, tú me vas a ayudar en las sinagogas. Y no vamos a ofender a nadie. Entonces, si tú quieres participar de esto, vas a tener que circuncidarte. Y Timoteo se circuncidó. Cuando nosotros vemos, hermano, no he cambiado la hora, me asusté. Cuando nosotros vemos la disposición de un apóstol frente a nuestra tan poca disposición. ¿Se acuerda que el otro día el apóstol le decía a los corintios, se lo pasan peleando, incluso van a los tribunales? ¿Por qué no soportan el problema? Al tiempo, cada uno probará lo que es. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Amén. El hermano Branham en el 63 predicó. He tratado de apurarme con lo otro porque quería compartir esto con ustedes. El hermano Branham en el 63 predicó, Pablo, un prisionero de Cristo. Esto lo dice él cuando le escribió su carta a Filemón. ¿Se acuerda de Filemón?
la carta de una sola hojita, ¿se acuerda? Donde él manda la carta especialmente por Onésimo, ¿verdad? El que había conocido, el que se había escapado, ¿verdad? Su nombre significaba servicial, ¿se acuerda? Y Pablo lo tuvo con él y dice, me ha ayudado mucho, lo voy a echar mucho de menos, pero es tuyo. Amén. Es tuyo según la ley, pero ahora no lo recibas como un esclavo, dice. Recíbelo como un hermano. Y como su nombre, dice, él me ha sido muy útil para mí, espero que sea útil para ti. Amén. Y es en esa carta donde Pablo se presenta, Pablo, prisionero de Jesucristo. Dice el hermano Branham, él estaba diciéndole que él era un prisionero de la palabra de Jesucristo, porque Cristo es la palabra. Mire, él tenía una ambición. Voy a leer varios pedazos saltados, amén. Pablo había sido entrenado. Un hombre llamado Gamaliel, el cual era un gran maestro en su día, una de las más grandes escuelas a la que un hombre podía haber asistido. Por ejemplo, para nosotros hoy sería una de las más grandes universidades o alguna gran escuela fundamental. Él había sido enseñado como un ministro de la palabra, él fue bien educado y listo y un muchacho inteligente con gran ambición, tal vez como la de algún día llegar a ser un sacerdote, capaz un sumo sacerdote para el pueblo. Entonces él tenía una ambición y luego, para darse cuenta de esta gran ambición por la cual él había sido entrenado y en la cual él gastó toda su vida, amén, tal vez Pablo desde la edad de 5 años, 10 años por ahí, hasta como los 30 y tanto, cuando él terminó el colegio y se graduó y tenía todos sus diplomas y tenía todo y se mantuvo en una buena relación con todo el clero, aún con el sumo sacerdote. Usted sabe que él entraba donde el sumo sacerdote y se trataban de tú a tú y le podía dar las cartas, ¿verdad?, para lo que él necesitara. Ahora, Pablo tenía grandes ambiciones. Ahora, todo para lo que él se había entrenado, Dios le había sacado todo. Usted puede ver, hermano, una vida, él se consagra, él apenas empieza a andar, él apenas empieza a ver, él quiere ser parte de este grupo tremendo, respetado, llamado fariseos. Amén. Él quiere ser de este grupo, los ve cómo se visten, los ve cómo caminan, los ve que son gente intachable, los ve con familias hermosas. Amén. La mejor gente de la sociedad, ahí estaban ellos. Y Pablo se empieza desde pequeño. Yo voy a ser como uno de ellos. Voy a ser el mejor. Y Pablo se mete en todo eso. Esa era su gran ambición. Amén. Él estudia 10, 15, 20 años. Amén. Y cuando ya está listo para salir, ¿y qué mejor obra puedo hacer para ganar puestos ahí entre medio de todo el clero que perseguir a los falsos? Amén. Y ahora, hermano, después de hacer todo esto, de ya tener resultados, de ir a una ciudad, apresar gente, meterlos presos, ir a otra ciudad, apresar gente, meterlos presos, y todo el mundo diciéndole, Pablo, estás haciendo un buen trabajo. Pablo, ¿cómo me gustaría que hubieras más como tú? Así Jehová te bendiga, Pablo, Jehová, no sé, todo lo que podían decirle ahí, ¿verdad? Y Pablo así muy empoderado, ¿verdad? Ahora, de un momento a otro, todo lo que él se había entrenado, Dios se lo saca. Todo lo que era su objetivo y para lo que su padre había gastado el dinero y las ambiciones de su padre y de su madre, estaba todo había sido quitada de él. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo más. Por lo tanto, él era un prisionero de su objetivo que él tenía en su vida. Y él llegó a ser un prisionero de Jesucristo, quien era la palabra. En ese camino a Damasco, Pablo cambió todo. Amén. Se cuenta, hermano, como la reina de Inglaterra un día fue donde este gran predicador Spurgeon, amén, a ofrecerle que fuera su ministro.
Amén. Spurgeon llenaba todos los domingos, 2 veces, el lugar donde predicaba con 5.000 en la mañana, 5.000 en la tarde. Era más escuchado que el rey. Amén. Una reputación que cualquiera se la quisiera. Entonces la reina dijo: con este hombre en mi gabinete, sin lugar a duda, el reino va a florecer. Amén. Entonces ella va donde Spurgeon, este predicador, ¿verdad? Y le dice: yo lo quiero a usted en mi ministerio, quiero que sea ministro mío. Y Spurgeon muy delicadamente le dijo: yo no puedo. Pero ¿cómo no va a poder?, le dijo. Es que yo no puedo bajar de categoría, le dijo. ¿Qué? Yo no puedo bajar de categoría. Yo soy ministro del rey y usted quiere que sea ministro suyo. Hermano, es saber en dónde estamos, es saber a quién le servimos. Sin lugar a duda, este fue un choque para Pablo, sin lugar a duda. Porque, claro, toda su vida, ¿qué iba a hacer ahora? Pero luego que él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él había estado toda la vida queriendo servir a Jesús. Pero ahora era el enemigo. Entonces él tiene que replantearse todo. Y usted sabe que queda ciego, amén. Y lo único que hace mientras está ciego, dice, ¿cómo lo encuentra Ananías cuando va a orar por él? Estaba orando. Es lo primero que uno hace, hermano, buscar a Dios en oración. Entonces estaba orando. Y ahí viene él a decirle: hermano Pablo, me han comisionado. Amén. ¿Quién? El mismo que te botó allá en el desierto. El mismo que te tiró allá y que quedaste ciego, ahora me dijo que viniera a orar por ti para que recibieras la vista. Porque Dios tiene una gran comisión para ti. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. El amor de Dios había sido tan tremendo y semejante, una revelación de la que él no podía apartarse de ella. Esa era la verdadera experiencia que cada real creyente se encuentra con Dios. ¿Escuchó eso? Hermano, es que esto no es lo acepto, esto tiene que ser algo más. El amor de Dios había sido tan tremendo y semejante, una revelación de la que él no podía apartarse de ella. Esa era la verdadera experiencia de cada real creyente que se encuentra con Dios. Usted entra en contacto con algo que es tan grande que usted llega a ser un prisionero para todo lo demás, ¿ve? Usted se separa de todo para hacerse usted mismo un prisionero a esto. Se expresó en una ocasión cuando Jesús dijo: el reino del cielo es semejante a un hombre tratante de perlas. Luego, cuando él encuentra esa gran perla, vende todo lo que tiene para obtener esa. Y por eso es que nosotros aquí, usted tiene una concepción intelectual, usted tiene una experiencia teológica. Pero llega un tiempo cuando usted realmente encuentra la cosa real. Usted corta todo lo demás y usted mismo se encierra en esto. Pablo supo lo que era. Él se dio cuenta que él estaba unido a algo. Al igual como nosotros ponemos un caballo, los arreos, ¿ve?, para jalar, y algo Pablo supo. Después de esta experiencia y 3 años y medio de tipificar la experiencia que tenía con la Biblia, él comprendió que Dios lo había escogido y lo unció por el Espíritu Santo, la experiencia que él tenía para llevar el Evangelio en la presencia de los gentiles. El Espíritu Santo, él mismo, se amarró, se unció a esto. Amén.
Oh, hermano, qué gran tiempo. Y él sabía que otra cosa, él sabía que no podía ir a lugares estando uncido a esto, que haría, si él quería ir, él sabía que sus ambiciones lo trajeron entre hermanos, en donde él fue invitado a ir. Y sin embargo, él era uncido en el Espíritu para hacer algo más. Él no era su dueño. Tal vez alguien pudiera haber dicho, hermano Saulo, hermano Pablo, queremos que venga aquí porque nosotros tenemos la iglesia más grande. Yo creo que aquí hermano Branham estaba hablando de él, amén. Venga acá porque tenemos la iglesia más grande. Nosotros tenemos las congregaciones más grandes. Sus ofrendas son grandes y demás. Pero siendo ungido en el Espíritu, él pensó, yo tengo un hermano por allá, me gustaría ir a salvar a este hermano, traerlo al Señor. Pero sin embargo el Espíritu Santo lo urgía a ir a alguna otra parte. ¿Por qué? Porque él era un prisionero. Oh Dios, haznos prisioneros de esa manera, de nuestras propias ambiciones egoístas, de nuestros propios juicios, de nuestra manera de pensar, para ser un prisionero de Jesucristo. Yo pienso que esta fue una gran declaración de él, de que yo soy un prisionero de Jesucristo. Oh, en esta noche, para nosotros mañana, si nosotros como el Tabernáculo Branham pudiéramos tan solo llegar a despojarnos de nuestros propios egoísmos, de nuestras propias ambiciones, que pudiéramos completamente rendirnos nosotros mismos y ser enyugados a Él. No importa lo que el resto del mundo piensa, lo que el resto del mundo haga. Nosotros estamos enyugados con cadenas de amor. Somos prisioneros. Mi pie está tan enyugado con Cristo. Mi pie no bailará. Mis ojos están tan enyugados con Cristo de tal manera que cuando yo miro a estas modernas desnudistas de la calle, mi rostro volteará. Mi corazón está enyugado en amor a Él de tal manera que no puedo amar a este mundo ya más. Mi voluntad está tan enyugada a Él de tal manera que ni siquiera sé cuáles son mis ambiciones. Solamente a donde tú guíes, yo te seguiré. Yo seré tu prisionero. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Un hombre tiene que rendir toda ambición que él tiene. Todo lo que es, toda su vida, alma, cuerpo, voluntad, ambiciones, todo lo demás. Y llegar a ser completamente un prisionero para Cristo, quien es la palabra para servir. Dios está buscando prisioneros, hermanos. Él siempre lo ha hecho. Usted podría buscarlo por la Escritura. Un hombre tiene que ser un prisionero de Cristo en contra a todo. Por lo demás, usted no puede ser conectado con nada sino con Cristo. Aún su padre, su madre, su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, cualquiera, usted está únicamente conectado con Cristo y solamente con Él. Entonces Dios puede usarlo. Hasta ese entonces usted no puede. Ahora alguien pensaría, bueno, si yo me conecto solo con Cristo, me desconecto de mi esposa, solo con Cristo me desconecto de mi padre, me desconecto de mis hijos, porque soy unido a Cristo. No, es al contrario, hermano, porque ahora Cristo está casado con su esposa. Imagínese qué clase de hombre sería ese. Entonces, Cristo, como yo estoy unido con Cristo, ese muchacho tiene como padre a Cristo, que vive en mí. Sería el mejor padre, el mejor esposo, la mejor esposa. Sería siempre lo mejor de todo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Oh, que Dios nos ayude. Dios, antes que Él pudiera tomar al hombre en su mano, Él tenía que despojarlo de su ambición. Él tenía que despojarlo de todo su entrenamiento. El hermano Branham, en este mensaje, Pablo, un prisionero, empieza a hablar de Pablo, pero después da ejemplos y comienza a hablar de Moisés. Amén, Moisés, un hombre, al igual que Pablo, entrenado en todo lo que era la cultura egipcia. Amén, ellos sabían que Moisés en algún momento iba a llegar al pináculo, iba a ser el que estaba a la cabeza y probablemente, sin lugar a duda, él iba a liberar al pueblo de Israel. Es verdad, pero ¿qué pasó? En medio del camino, cuando él supo todo esto y no pudo ver
No pudo ver cómo maltrataban a ese hombre. Con toda su teología, con todo lo que él había aprendido, él fue y mató a un egipcio. Y el hermano Branham dice, todo su conocimiento, toda su teología, toda su formación, al final se transformó en un cadáver hediondo, dice. Y por un cadáver hediondo él tuvo que salir huyendo de Egipto. Ahora, cuando él se encontró con la misma zarza ardiente, cuando él la comisión no era la de la mamá, sino que era lo que Dios había dicho de él. Y cuando toda esa educación ya se había perdido, sus ambiciones ya no estaban, entonces ahora Moisés sí podía ser un prisionero de Jesucristo. Entonces vas a ir a rescatar a mi pueblo. ¿Con qué ejército? No hay ejército. ¿Y qué hago entonces? ¿Qué tiene en tu mano? Un palo. Con ese vas a ir. ¿Con un palo? Con un palo vas a ir. Ellos van a ver mi poder. Oh, bendito sea el Señor. Moisés no podía razonar eso. Él no podía ponerse, pero ¿qué hago con un palo? Eso es un ejército. ¿Qué hago con un palo? Ahí está el rey. No, él iba con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que con el Rey de Reyes y Señor de Señores, un grano de arena es suficiente para derrotar a un ejército. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces Dios, antes que Él pudiera tomar al hombre en su mano, Él tenía que despojarlo de su ambición. Él tenía que despojarlo de todo su conocimiento. Amén. Allí lo tiene usted. Allí lo tiene usted. Usted solamente tiene una cosa que hacer. La primera, correcto, rendirse. Llegar a ser un prisionero. Amén. Moisés llegó a ser un prisionero. Confesó que él ni siquiera podía hablar. Finalmente, cuando Dios lo tomó en sus manos, a tal grado que él podía solamente moverse a donde Dios lo enviaba, a donde Dios lo movía. Él le habló la palabra, él supo que él era la palabra. Entonces él mismo se sometió a la palabra y el Espíritu Santo allí, Dios, unció a Moisés a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, él era su prisionero. Un prisionero de amor. Enyugado en el vínculo de amor con Dios. Como Pablo estaba enyugado en el vínculo de amor para Dios, así como Pablo. Ambos entrenados en la misma manera. Moisés se entrenó, ustedes saben, para libertar a los hijos de Israel por el poder militar. Pablo se entrenó para sacarlo de las manos de los romanos y ponerlos libres por la gran fuerza eclesiástica del mundo de ese día. Grandes escuelas de entrenamiento surgió bajo Gamaliel y ambos fueron al desierto y regresaron como hombres diferentes. Ambos miraron la columna de fuego. Ambos eran profetas, ¿es correcto esto? Ambos profetas y ambos le habló la columna de fuego. Exactamente lo correcto, viniendo por liberación. Allí estuvieron, fueron a un desierto, dejaron sus casas, fueron al desierto para encontrar, dejaron su gente y todo para encontrar la voluntad de Dios. ¿Qué me dice usted, hermano? ¿A qué estamos dispuestos? Admiramos a Pablo, sí, hermano. Leerlo, empezar a conocerlo, es admirarlo. Pero ¿qué va a decir la historia de nosotros, hermano? ¿Qué va a decir la historia de nosotros? Y no estoy hablando de que salga por el mundo, no. Ahora, aquí en nuestra casa, en nuestro alrededor, con las personas cercanas. Mire, oh Dios, algunas veces saca a su pueblo de esa manera y les afeita un poco de sus propias voluntades.
Él les muestra que ellos no pueden hacer solamente lo que ellos quieren hacer. Ustedes saben lo que quiero decir. Ellos no tienen la libertad de hacer lo que ellos quieren hacer. Antes que ellos puedan encontrar en completo poder y ser un esclavo de amor para Cristo, ellos tienen que ser afeitados y luego presentados algunas veces. Él los lleva al desierto para hacer eso, para afeitarlos y luego sacarlos, los ungidos, para cumplir el propósito que Él les ordenó. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir, hermanos? Estamos en el tiempo del fin. Recuerden lo que Él ha hecho todas las otras veces. Él siempre ha tenido que tomar a un hombre y hacerlo un prisionero para Él renunciar a lo suyo. Él tuvo que renunciar a todo lo que Él sabía, olvidar todo su entrenamiento y todo para poder conocer la voluntad de Dios y seguir a Dios. Él no puede seguir a nada que el hombre tenga que hacer y a Dios al mismo tiempo. Es muy contrario el uno del otro. Él acá cuando está terminando habla de José, cómo José tuvo que ser llevado hasta la cárcel. ¿Se acuerdan las visiones a José? Le fueron dadas cuando él era niño. Cómo él y sus hermanos iban a inclinar y todas esas visiones por las cuales sus hermanos los vendieron, ¿se acuerda? Y cómo llegó a Egipto de esclavo. Y cómo de esclavo parece que la cosa se estaba mejorando porque llegó a una de las mejores casas. Amén. Y el hombre de ahí le dio confianza hasta que de la casa de ese hombre se fue a la cárcel. Y ahí en la cárcel tienen que haber sido días muy amargos. Ahora, ¿cómo Dios iba a cumplir su palabra? Pero Dios, como dice ahí, para ir a Faraón después tuvieron que limpiarlo, tuvieron que afeitarlo, tuvieron que sacarle toda la hediondez de la cárcel. Amén. Y para ir a la presencia del Rey, Dios tiene que hacer eso con nosotros. Oh, que Dios nos ayude. Usted no puede irse al este y al oeste al mismo tiempo. Usted no puede ir a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Usted no puede estar haciendo el bien y el mal al mismo tiempo. Usted no puede estar siguiendo al hombre y a Dios al mismo tiempo. No, Señor. O usted está siguiendo a Dios o usted está siguiendo al hombre. Ahora entonces, si usted está siguiendo a Dios y se ha sometido usted mismo a Dios, entonces usted llega a ser un prisionero a ese Dios. Esa es la palabra. A esa palabra, a esa voluntad. No importa lo que alguien más diga, usted llega a ser un prisionero a eso. Escuchen, estamos en el tiempo del fin. Ponga atención a esto. Estamos en el tiempo del fin y yo diría esto con reverencia y respeto por estos últimos minutos que restan. Miren lo que Dios, para mi opinión, hará y debe hacer y hará en este último día. Es encontrar un instrumento para la cosecha. ¿Estamos en el último tiempo? Entonces Dios tiene que encontrar un instrumento para la cosecha. Él tiene que encontrar un instrumento para trillar la era. Cualquier agricultor, cuando él va a su cosecha, él tiene que tener un instrumento con que hacerlo. Seguramente él tiene que tener una hoz afilada o algo, algún instrumento para trillar el grano y la cosecha está madura. Entonces, Dios, tómanos en tus manos. Haznos siervos esclavos de tu amor. Úsanos como instrumentos para traer la realización a esta tierra pecaminosa y maldecida en la que estamos viviendo hoy. Que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En cuanto a mí, Dios permíteme ser un prisionero. Si todos mis hermanos me desprecian, si todos mis amigos me desprecian,
Si yo quiero ser un prisionero de Jesucristo y de su palabra, que yo pueda estar uncido a su palabra por el Espíritu Santo, para que al Espíritu Santo hacer lo que la palabra de Dios sea manifestada por las mismas cosas que Él dijo que serían hechas. Yo quiero ser un prisionero de Jesucristo. Oh, bendito sea el Señor. Hermanos, el tiempo se pasa. Y el predicador dijo que llegó a la conclusión de que todo se había perdido. No podemos llegar a los 50, 60, 70 y empezar a ver lo que debíamos haber hecho a los 20, cuando ya la fuerza no está, cuando ya no somos los mismos. Jóvenes, niños, señoritas, no, es tiempo de tomar decisiones ahora y de rendir nuestras vidas a lo que Él tenga para nosotros. Le voy a invitar a que estemos orando. Gloria a Dios. Oh bendito Salvador. Bendito sea su nombre, Padre. Ayúdenos, Señor. Querido Señor, ¿cómo pasa la vida delante de nosotros, Señor? Pudiéramos decir como el predicador, no he tenido contentamiento alguno. Querido Señor, esperamos que estos días, Señor, en los que hemos estado participando de estos cultos especiales, eran cosas que estaban en mi corazón, pero que ahora están en el corazón de cada uno, Señor.
le suplico, Padre, que usted nos ayude a ir a esa madurez, a ese crecimiento que es tan necesario, Señor. Humildemente pedimos, suplicamos, que podamos ordenar nuestros objetivos, que podamos seriamente poner delante nuestro nuestras prioridades, que sean nuestro altar, bendito Dios, el cual esperamos que usted, Padre amado, encienda, bendito Señor, porque todo lo ponemos en sus manos. Ahora, si usted quiere que en ese altar sea quemado, y lo que yo he puesto allí para ser un arquitecto que venga a ser el mejor para la gloria de Dios. Si está allí ser un doctor, que sea el mejor para la gloria de Dios. Lo que sea. Y si está el dejarlo todo, que sea para la gloria de Dios. Que podamos uncirnos, ser atados, amarrados, Señor. Bendito Señor. Que nuestra voluntad sea el hacer la suya. Qué tremenda vocación la de Pablo, Señor. Renunciar incluso a las cosas más mínimas con el propósito de ganar hermanos, con el propósito de que a alguien se le abrieran los ojos. Señor Jesús. Oh, bendito sea, Padre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su glorioso nombre. Humildemente suplicamos por cada creyente, cada hermano que está viendo ahora, que verá luego, que llegará alguien, Señor. Una palabra que pueda ayudar al que va por el desierto, Padre. Nos alegramos tanto de ver este matrimonio con nosotros una vez más, Señor. Padre amado, que usted pueda hablarle a sus corazones. No sé si tendrán una petición, algo. Usted pueda responderle, Señor. Que usted pueda ayudarlos, ayudar su fe, Padre. Que ellos puedan crecer para su gloria. Bendito Señor, ayúdelos, Padre. Ayude a cada persona necesitada ahora. Los que quieran rendirse, los que quieran avanzar. Bendito Señor, los que van a considerar de ahora en adelante el tomar con mayor seriedad lo que es su vida espiritual, su vida de matrimonio, como padre, como madre, como hijos, cada uno cumpliendo nuestra labor.
Bendiga a nuestros hermanos en Concepción. Si hubieran podido venir, estarían acá, Señor. Ayúdelos, Padre, y restáurelos, Señor. Nuestra hermana Juanita, Señor. Ayúdele, auméntele su fe. Renueve sus fuerzas, Padre. Muy especialmente mi Padre, Señor. Ayúdelo, Padre amado. Ayúdelo, Señor, en su salud, en su entrega diaria, Padre. Ayúdelo. Bendiga a nuestros hermanos, Señor. Que nos vayamos con algo distinto a casa, Señor. Nuevos propósitos, nuevos deseos, Padre. Donde usted sea glorificado. Que desesperemos por el miércoles. Que esté en nuestros corazones el querer llegar el miércoles. Y si no es el miércoles, el día que tenga la oportunidad, quiero estar, el próximo culto que tenga la oportunidad, necesito, anhelo volver a estar acá. Que sea de esa manera, Padre. Lo pedimos para su gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor.